Pero bueno, vamos a regresar a la serie que hemos venido hablando de los últimos tiempos. Y quiero llevarlos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Y después de eso vamos a leer unos cuantos versículos en Apocalipsis 20. Y vamos solo para regresar al contexto de lo que hemos venido hablando. Estamos hablando acerca de los últimos tiempos. Hablando acerca de los últimos tiempos. En la serie que hemos venido conversando, les hablábamos de, tuvimos una prédica que se llamaba Gente sin Ley, Anomia, de cómo parece que todo mundo ahora hace lo que le da su gana. Estamos en un mundo egocéntrico, un mundo que dice tener a Dios, con la mano derecha dice que tiene a Dios y con la mano izquierda lo niega con sus acciones, con sus obras. Y así estamos, ¿no? Y después hablamos del incremento de la maldad, de cómo en los últimos tiempos estaba diagnosticado, de acuerdo a Mateo 24, cómo la maldad iba a incrementar en medio del mundo, y es lo que hemos venido observando. También conversábamos acerca de Apocalipsis 19 y hablábamos acerca de dónde debe de estar nuestra esperanza. La esperanza para el cristiano no está en ningún evento y en nada que tenga que ver aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en Apocalipsis 19, que es el regreso de Cristo Jesús, es las bodas del Cordero, es el rapto, es estas doctrinas maravillosas que nos dan diría yo, la esperanza, la motivación para seguir adelante en medio de todo lo que pueda suceder, sabiendo que ni siquiera la muerte podrá prevenir nuestra redención. Así que hemos venido hablando de estos temas. Tocábamos el tema en Apocalipsis 19 del jinete del caballo blanco. ¿Alguien lo recuerda? Tal vez regresando un poquito, hablábamos de cómo Cristo va a regresar y les decía que en la segunda venida Él va a venir a combatir, o básicamente a pelear en la gran batalla de Armagedón. Y en esa batalla Él vencerá a todos sus enemigos, los cuales se reúnen para combatir contra Él. Y hablábamos que el día de la venganza del Señor es una frase que se utiliza en la Biblia. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento existe alrededor de 19 veces. Habla de cómo un día Dios va a tener un día de su venganza. Todos los que están sufriendo injusticias por ser hijos de Dios, lo único que les podemos decir es: aguanten. No, y eso no lo quiere oír nadie. Todos quieren irse a vengar. Pero el Señor dice a todo aquel que sufre injusticia: no hay necesidad de vengarnos, la venganza es del Señor. Dejamos la causa al Señor, porque Él sabe. Nosotros a veces, queriéndonos vengar de las injusticias, cometemos errores porque somos seres caídos y podemos equivocarnos. A veces terminamos peor de lo que hubiera sido, pero abandonamos la causa a aquel que es justo, aquel que cuida de nosotros. Pero con la confianza de que un día Él va a venir en el día de su venganza. Y ya hablamos de Apocalipsis 19, que es horrible, de todo lo que va a suceder. Les hablaba de sus vestidos teñidos en sangre, vestidos rojos, de cómo iba como a un lagar de uvas, iba a venir a triturar, iba a venir a matar, a destruir. Y no es una foto, lo que decíamos la vez pasada, no es una foto que la iglesia a veces se le enseña o que sabe o que aprende, pero nuestro Dios vendrá a vengar a todos sus santos y terminará con todos sus enemigos. ¿Lo creen? Así será. Así que en el versículo 17 de Apocalipsis 19 habla de la derrota de la bestia y de los ejércitos, de aquellos que se congregan contra él en la batalla de Armagedón, después de haber hablado de los 7 años de la tribulación y de la subsecuente victoria. Y lo voy a leer bien rápido, solamente para conectarlo con el capítulo 20, porque lo que queremos hacer el día de hoy es, vamos a hablar acerca del capítulo
20, pero no a través de Apocalipsis 20, sino escuchen por favor, los que les gusta tomar notas, lo vamos a hacer a través de lo que se conoce como el mini Apocalipsis. El mini Apocalipsis se encuentra en Mateo 24 y Mateo 25, y es conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Es un discurso grande en el cual Cristo se sienta con sus discípulos que están interesados en saber cómo termina todo. Y Jesús les habla de este discurso. Así que para ahí vamos, pero solamente quiero tratar un poquito de contextualizar y regresarlos. Leamos un poquito aquí. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esto es terrible, ya les he dicho, es una escena espantosa para todo aquel que peca, que vive como le da su gana, pensando Dios es amor, no pasa nada. Te haría mucho, pero mucho bien escuchar que aunque nuestro Dios es un Dios de amor, la Biblia también lo describe como un fuego consumidor, y que su paciencia sí tiene límite. Y aquí estamos leyendo el fin del día de la paciencia, el día de su venganza. Y tenemos que tener cuidado. Muchos podrán decir, sí, pero eso ¿cuándo va a ser? Y allí está el dilema, que muchos están teniendo su regreso por tardado, diciendo, desde que recuerdo vienen diciendo que Él viene y no viene. Así que bueno, no te preocupes, sigue viviendo como te da la gana, pero yo voy a seguir viviendo con la urgencia, sabiendo que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas cambian y Él viene por nosotros y nos arrebata. Esa es mi esperanza. Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes. Es horrible este lenguaje. Y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Ya hablé de quién es el ejército que regresa con él: sus ángeles, pero también nosotros. Y la bestia fue apresada. Aquí hay algo importante que quiero hacer nota. Ahorita lo voy a hacer, pero solo escuchen. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ya estaremos hablando de la marca de la bestia, el anticristo y otras cosas. Se habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro, escuchen, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este no es el lugar eterno, porque ahorita van a ver que esto va a ser temporario. Cristo regresa, pero después de regresar, después de vencer a sus enemigos, establece su reino desde Jerusalén a todas las naciones por 1000 años. Lo vamos a ver ahorita. Escuchen. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Wow. Muchos podrán decir, qué terrible esa escena, ¿no? ¿Y cómo será que los pájaros harán eso? Una de las cosas que me llama la atención, hace muy poco leí un artículo de un enorme problema que tiene Israel. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tiene Israel? Pájaros. Israel tiene un problema de pájaros, porque toda la migración de los pájaros que vienen de Europa y el norte, todos migran hacia el sur y tienen que pasar por Israel. Hay alrededor de 5 billones de pájaros. La mayoría de los accidentes en Israel de aviones tienen que lidiar con choque de pájaros que se meten dentro de y me resultó
Cosas que uno dice, wow, eso está. Lo vi en las noticias y dije, wow, tienen problemas de pájaros en Israel. Estos van a ser los que un día van a cenar y se van a saciar. Versículo 20, capítulo 20. De aquí concluyo. Y vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. En otras palabras, la bestia, el anticristo, todos van a ser puestos en prisión. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y a Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Qué será vivir en un mundo aquí en la tierra donde el diablo no engaña a nadie? ¿Qué será? Ya lo hemos hablado y les mencionamos lo que Isaías nos decía, que el niño jugará en la cueva de la cobra, que el león estará con el cordero y toda la naturaleza, todo será paz, tranquilidad aquí en la tierra. Yo me animo de que un día vamos a llegar ahí. Así que si algo me llegara a pasar, no sé, un cáncer, un accidente y de repente muero, vamos a decir, así tan joven como estoy, llegar a morir, digo, no, pues no importa, un día voy a disfrutar 1000 años en esta tierra. Vean esto. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto es lo mismo que nos enseña Lucas 22. Es lo mismo cuando Jesús les dice, y les voy a dar a ustedes un reino, a que se sienten conmigo para juzgar. Esto está muy coordinado. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Esto es importante, es un punto que quiero hacer. Ahorita vamos a regresar y entrar al punto que es Mateo 25, el discurso del Monte de los Olivos. Pero aquí, si haces nota, dice que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Pero algo les pasó a ellos. Quiero que lo noten, ¿ok? Dice, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hace mención de gente específica que no se dejó marcar por la bestia, pero que eventualmente termina decapitada, muerta. Sigamos. Pero los otros muertos, lo que quiere decir que estos habían salido de la gran tribulación, pero habían sido decapitados, muertos por no dejarse marcar. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que no estaban en Cristo. Los que no estaban en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero en el rapto y estarán en el milenio, y nosotros estaremos aquí con Cristo durante su reino como Rey de Reyes. Pero hay otros muertos que no murieron en Cristo, ellos no van a resucitar hasta que no llegue un día. Escuchen, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, somos nosotros. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, ahora, después de eso, si siguen leyendo, dice, cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto otra vez. Aquí hay tantas preguntas como para preguntarle al Señor, ay Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener que lidiar con Satanás, Señor? Porque vuelve a salir, y como que si después de 1000 años en la cárcel uno hubiera dicho, ya sale arrepentido, ¿verdad? Así como salen los que van a la cárcel, bien arrepentidos, bien portaditos, ¿verdad? Ustedes sabrán. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Otra vez. A Gog y a Magog y a
y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Aquí dice una frase que no muchos quieren creer. Serán atormentados día y noche. ¿Qué dice? Eso no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia. Por más incómodo que sea. Serán atormentados por los siglos de los siglos. Cuando nosotros conocemos a alguien que no quiere creer en Cristo Jesús, que rechaza la salvación maravillosa ofrecida gratis a aquellos que tienen fe en Él, que reciben su amor. Cuando alguien en tu familia no quiere creer en Cristo Jesús, debería de haber una agonía en nosotros. Debería de haber una angustia por ellos. Yo no sé cómo muchos se han vuelto tan pasivos. Yo ya le dije, si él no quiere, pues ni modo. No, ni modo. Si esa persona que tú dices que amas se pierde, sufrirá tormento por los siglos de los siglos. Por eso es que muchos han tratado de cambiar este aspecto que la Biblia nos enseña. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Los testigos de Jehová dicen: el infierno es que cuando te mueres, pum, se acaba todo, y el castigo para ti es que nunca vas a poder estar con Dios, pero dejas de existir, no pasa nada. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia sí habla de lo que viene después de la muerte. Sí debería de preocuparte. Pero creo que muchos, por no entender las Escrituras o porque no les gusta lo que está escrito, el día de hoy el infierno es uno de los temas menos populares en la iglesia. Los pastores han dejado de predicar sobre el infierno, porque decirle a la gente que el que no está en Cristo se va a morir y va a pasar por una eternidad siendo atormentado junto con el diablo, no, pues, eso, qué negativo. Hay que ser positivos. Y la verdad es que no. Es que si amas a tus hijos que no conocen de Dios, a tus padres que no conocen de Dios, a tus hermanos o hermanas, a tus primos, a tus tíos, abuelos, quien sea, que no conocen de Dios, debería de haber urgencia en tu corazón y decirles: en lo que esté de tu parte, necesitan a Cristo Jesús, porque las repercusiones de morir sin Cristo son terribles para ti. ¿Están de acuerdo o no? Ojalá. Tenemos que hablar. Padres que tienen hijos que no sirven al Señor, yo sé que eso es difícil, pero necesitan estorbarles. Necesitan estorbarles. Ser estorbo. A mí no me importa, yo voy a orar por ti y tú eres del Señor y el Señor te va a salvar. Y mira, yo oro por ti, hijo, y te veo en Cristo. Ay, mamá, ya déjese de esos cuentos, pues serán cuentos, pero voy a seguir hablándote del amor de Cristo, porque va a venir un día y nuestra oración debe de estar: Señor, haz lo que tengas que hacer. Así deberíamos estar orando. Mateo 25, por favor. Vamos entonces al discurso de los olivos. Lo que acabamos de leer es lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Es el último juicio. Apocalipsis 20 habla de este último juicio. Es cuando el Señor los juzgará ya a todos y al infierno, al tormento eterno para siempre. Quiero recordarles, para que no se enojen conmigo, quiero por lo menos tratar de ser un poquito positivo. No me gusta esa palabra, pero bueno.
El infierno no fue hecho para nosotros, ¿sabían? El infierno nunca fue diseñado para los seres humanos. El infierno fue hecho para aquel que en el cielo, teniendo acceso a la gloria de Dios, decidió quererse hacer igual al Altísimo. Y en su deseo de querer ser como Dios, se rebeló contra Él, volviéndose el enemigo de Dios. Ahora, no puedo hablar mucho más, pero en esta jornada en la que Dios ha lidiado con su criatura angelical, eventualmente Dios forma una criatura, una especie humana menos que los ángeles, con el fin de demostrar su gloria, su gracia, su amor. Pero si notan en la Biblia, el destino de Satanás con sus ángeles está ligado al destino de los seres humanos. Hay una ligadura allí. Y lo que yo veo en esto es que nosotros, al final, nuestra existencia como raza tiene mucho que ver con la gloria que Dios busca para su nombre. El infierno no era para nosotros, para ninguno de nosotros. Era para el diablo y sus ángeles. Así que por favor, estorbémosle a todo quien podamos diciéndole: Dios no hizo el infierno para ti. Eso era para el diablo. Pero tú en Cristo Jesús puedes recibir la salvación que estamos buscando. Regresemos entonces ahí en Mateo 25. Hemos venido enseñando acerca de Mateo 24, que es un mini Apocalipsis. Otra vez, Mateo 24 y 25, estos dos capítulos son el mismo discurso. Por ejemplo, si yo les dijera de los discursos o sermones más populares de la Biblia, el más popular probablemente sería el Sermón del Monte. Es un solo sermón que encontramos en Mateo 5, 6 y 7. Y esos tres capítulos, aunque son capítulos, los mismos tres capítulos forman el Sermón del Monte. Ahora, el discurso de los olivos es un solo discurso, es una sola conversación. El contexto es muy importante porque hay quienes sacan las cosas de contexto. En otras palabras, agarran un versiculito y ese versiculito forman toda una enseñanza, una doctrina, una creencia, pero lo sacaron del contexto. Y por eso muchas veces terminamos confundidos. Hoy voy a hablar de algo que sí es un poco incómodo y va a desafiar a muchos que han descontextualizado esta idea del humanismo o esta idea del servicio al prójimo. Y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Lo único que pido es paciencia para que me ayuden aquí. ¿Listos? Bueno. El juicio de las naciones. Vamos a leer el capítulo 25, el versículo 31. Ya hemos venido hablando del 24. Este es un mini apocalipsis. Eso está hablando de lo que va a pasar al fin. Pero algo terrible va a pasar al fin. Ahora, yo quiero preguntarle a la iglesia, a los hijos de Dios: ¿ustedes están conscientes y al tanto de los tiempos que estamos viviendo? O sea, no sé, ¿habrá forma en su espíritu de que el espíritu les dé testimonio de que los días son malos? Son días malísimos. Pero como ustedes saben que a mí me gusta hablar de eso, mejor no voy a hablar de eso, porque si hablo de eso me tiro a eso. Vamos a leer el versículo 31. Este es el juicio de las naciones, ¿ok? Aquí ya hemos llegado al final del discurso de los olivos, lo que quiere decir que esto que vas a escuchar es dirigido al pueblo de Israel, porque estos 12 israelitas le están preguntando, pero es en relación a Apocalipsis 20. Lo que acabas de leer en Apocalipsis 20 está completamente interrelacionado con esto que vamos a leer en Apocalipsis 25, en Mateo 25, versículo 31. ¿Listos? ¿Les gusta leer la Biblia, verdad? Bueno, vamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, que son las ovejas: venid, benditos de mi Padre, dichosos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. Por favor, agarren esto. Quiero que lo mantengan dentro del contexto del juicio de las naciones. Está hablando dentro de un contexto final, al final, ¿ok? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y si podemos continuar, va a pasar lo mismo con los de la izquierda. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Forastero, no me recogiste. Desnudo, no me cubriste. Enfermo, no. Y entonces, 44, le respondieron: pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Y entonces, este es el fin del discurso. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ahora escuchen el final, el último versículo. E irán estos ¿a qué? ¿Recuerdan lo que leímos en Apocalipsis 20? Que iban a ir al infierno eterno, donde el sufrimiento es para siempre. Aquí está terminando y dice: e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, si me permiten, lo que quiero hacer es recoger dos parábolas que Jesús enseña antes de llegar aquí. Mateo 24, ¿de qué habla? Del fin de los tiempos, de todo lo que va a suceder antes del fin de los tiempos. Mateo 25, el mismo discurso, del 31 al 46, ¿de qué habla? De todo lo que va a suceder al fin de los tiempos. ¿Lo están entendiendo? Pero en medio de eso, en el capítulo 25 se inyectan dos parábolas. Dos parábolas. Lo que nos hace pensar que estas dos parábolas están directamente relacionadas al fin de los tiempos. ¿Hace sentido o no hace sentido? Si estudiamos estas dos parábolas, están dentro del contexto del fin de los tiempos. Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ir a Mateo 25 y vamos a encontrar la primer parábola. ¿Listos? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuántos no han escuchado las 10 vírgenes? Pero no sé si habían entendido que las 10 vírgenes es una parábola dentro del contexto de los últimos tiempos. Vean,
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensata, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, ¿qué es una insensata? Una insensata no usa los sentidos, no piensa, no mira, no planea, no organiza bien, vive como quiere. Es casi la misma idea. Aquí lo que Jesús está tratando de decir es: van a haber una diferencia entre las ovejas y los cabritos, entre las sensatas y las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, entre los que reciben talentos y los usan para bien y los que no lo usan para bien. Y esta es la idea que está tratando de decir: tengan cuidado con respecto a los últimos tiempos de aprovechar muy bien sus vidas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, otra vez, otra metáfora que ya deberíamos de tener en la mente como cristianos, porque sabemos lo que nos enseñó Apocalipsis 19. ¿Qué enseñaba Apocalipsis 19 en el principio? De las bodas del Cordero, del casamiento entre el esposo y la novia, que era la iglesia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no os conozco. El consejo final hacia estas vírgenes es: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Aquí viene otro. Aquí va a entrar en una nueva parábola. Pero si cerramos esta parábola, yo creo que no se necesita mucho conocimiento ni mucha inteligencia para tratar de entender lo que Cristo está tratando de decir en un lenguaje metafórico, dando una idea. Y el lenguaje es bien fácil de entenderlo. Es: en el fin de los tiempos, cristianos, alerta, deben de estar velando. Ahora les voy a dar la interpretación de lo que es el aceite. Para los que no saben, el aceite siempre en la Biblia ha representado la unción. Pero también tiene la misma, el aceite representa la presencia y la unción del Espíritu Santo. El aceite siempre ha representado la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y está directamente relacionado en este sentido. Es que creemos, ahora yo no voy a decirlo así tan dogmático, pero sí lo voy a decir de esta forma: estamos pensando que en los últimos tiempos se va a poner tan difícil la cosa que los únicos que van a poder seguir adelante son los que están llenos del Espíritu Santo, los que buscan al Espíritu, los que buscan las cosas del Espíritu, los que están enfocados en lo espiritual. Mientras que habrán otros que querrán vivir un cristianismo sin el Espíritu. O sea, pues no exagere, pastor. O sea, hay que vivir la vida. O sea, está bien ser cristiano, pero no hay que ser fanático, porque pues el fanatismo es muy malo. A veces me sorprende ese tipo de frases, porque si yo conozco, creo que un fan, ¿qué es un fan? No estoy hablando de algo que da aire, no estoy hablando de un fan,
de un fanático. ¿Qué es un fanático? ¿Saben lo que es un fanático? Un fanático es una persona, un espectador nada más. Es una persona que observa desde lejos y es fanático. Vive así como anonadado por el talento de otro, pero él mismo nunca hace nada. Son como los mexicanos cuando México gana. ¡Ay, ganamos! No, ellos ganaron, pues tú te pusiste la camiseta, porque cuando pierden, ¡ay, México nunca gana! Cuando pierden sí se separa, pero cuando ganan, no, pues todos somos mexicanos. Y lo que estoy tratando de decir aquí es que Cristo nos está diciendo que en los últimos tiempos nos va a revelar de cómo vivimos. Debemos de tener mucho cuidado de nuestro cristianismo y de nuestra forma de buscar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El mejor consejo que yo les puedo dar a cada uno de ustedes es el consejo que da Efesios 5:18. Pablo, hablándonos a todos, nos dice: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios bajo la unción del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que al levantarte en tu casa, en tu cama, la noche, al mediodía, buscaste a Dios con tanta intensidad que decías: yo necesito de Dios? Y pregunto cuándo fue la última vez, porque platicando con muchos de ustedes me doy cuenta que muchos de ustedes han sentido a Dios. En algún momento en sus vidas la presencia de Dios los consumía. Conozco a muchos de ustedes que hubo un tiempo en el que sentían a Dios tan cerca, sentían un fuego, un amor por Dios, pero que muchas veces por la vida, por las preocupaciones de la vida, por el engaño de las riquezas, por el materialismo en el que vivimos, muchos dejaron que su lámpara se empezara a apagar. Y aunque todavía hay un poquito de luz, todavía no se ha apagado, siempre nos preguntamos: ¿qué va a pasar el día que la cosa explote? Les voy a decir algo. Este país en donde ustedes están es un país donde fluye la leche y la miel. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por este país? Tal vez no vivimos como ricos, pero tenemos acceso a trabajo, tenemos acceso a servicios médicos, tenemos acceso por lo menos a una buena infraestructura, tenemos acceso a políticos que, aunque corruptos, pero no tan corruptos como los de allá abajo. ¿Me entienden? Y la verdad es que a veces yo siento que en este país estamos como en una burbuja. Este es el país que tiene la máquina de hacer dólares, mientras que hay otros países donde la gente sufre como muchos de nosotros no tenemos idea. Muchos sí. A veces viajamos y vamos a otros países allá al sur. A mí, la verdad, si soy sincero, no me gusta ir más al sur. Antes íbamos a todos los lugares. Un día fuimos a Guatemala y de Guatemala fuimos a El Salvador. Así de aventurero como soy, me metí a un mercado en El Salvador y casi no salgo de ese lugar. Pero Dios estaba con nosotros, así que por lo menos nos comimos una pupusa como nunca antes nos habíamos comido.
pero me dio tristeza ver todo lo que sucedió. El Salvador ha mejorado, sí, yo sé, ahorita por allá está Lalo. Usted no sabe, pastor, viva El Salvador. Ok, viva el Don Bukele, está bien, no hay problema. Pero después de eso pasamos por Honduras. También pasamos a Nicaragua, llegamos a Managua. He viajado por diferentes países en el sur y las cosas se están poniendo muy difíciles. Y a veces lo que suele suceder es que donde no hay prueba, donde no estamos siendo compresionados, muchas veces dejamos de buscar a Dios. Y eso es lo que Jesús está tratando de decir. Por favor, tengan cuidado. Tengan cuidado que en los últimos días no sean vírgenes insensatas. No solamente habla del aceite, de la búsqueda que necesitamos tener hacia el Espíritu Santo, también está hablando de una virgen. La virgen está relacionada ¿a qué? A la pureza de vida, a buscar la santidad en la vida. No eran cualquiera las que estaban esperándolo. El que espera a Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y como que se nos olvida eso, como no nos recuerdan, como no nos dicen, de repente nos empezamos así como a dormir, y en ese adormecimiento terminamos mal. Pero hay que darle gracias a Dios por su palabra, que siempre nos está recordando, y más aún cuando el fin se acerca. Hay que tener un cuidado enorme en este sentido. Ok. La idea es entonces llevarlos a la próxima. Vamos a la próxima. ¿Quieren ir a la próxima? La próxima es la de los talentos. Esta es un poquito más aplicable, pero más fácil. Y después concluimos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿Quién es ese hombre que se va lejos? Jesús. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Pregunto, ¿qué bienes nos ha entregado Jesús? Digan conmigo, el reino de los cielos está con nosotros. Hermanos, el reino de los cielos está con nosotros. Nosotros aquí en la iglesia ya estamos dentro de un reino que adora al Rey de Reyes. Él nos ha dejado como administradores de la gracia dentro de su iglesia. Somos privilegiados. Así que Él se fue y nos dejó y nos entregó sus bienes. Y a uno dio también talentos. ¿Cuántos talentos dio? Primero 5. Al otro 2. Y a otro 1. Ahora, qué increíble esto. Nos deja su reino en la tierra, que se manifiesta a través de la iglesia. Y dentro de la iglesia reparte talentos. Esto es lo mismo que Pablo nos enseña. Si tú estás en la iglesia, tú estás dentro del reino que Jesús dejó sobre la tierra. Y no solamente eso, no te dejó para que te quedes en la banca. Te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado algo para que lo uses para Dios. Estamos tan contentos con esta iglesia. En esta iglesia hay tanta gente con el deseo de servirle a Dios, pero también servirle a sus hermanos y servirle a todos aquellos que Dios traiga a nuestra comunidad con el fin de abrazarlos, de ayudarlos y de ministrarles la gracia de Dios en sus vidas. ¿Alguien dice amén? Yo creo que Dios tiene planes hermosos para esta iglesia, pero cada uno de nosotros va a tener que aprender a usar sus talentos. Dentro de todo eso, solo repito una última cosa, y es: yo soy el pastor de esta iglesia, pero eso no me hace mejor que nadie. Dios no me mira a mí y dice, bueno, este es el pastor, a este sí lo valoro más que a este que no hace nada. No, Dios nos ve iguales. El hecho que yo sea pastor es solo cosa de función, pero delante de Dios todos somos una familia, llamados a amarnos los unos a los otros y estar listos para lo que Dios está a punto de hacer. Seguimos. Asimismo, él había recibido 2 y ganó
otros 2. O el de 5, ¿qué hizo con su talento? ¿Qué hay que hacer con el talento que Dios nos da? Usarlo, invertirlo, echar mano, crecer con él. El de 5 le dio 10. El de 2 le dio 4. 18. Aquí viene el enorme problema para muchos. Otra vez, Dios siempre advirtiéndonos: tengan cuidado, son los últimos tiempos. No sean insensatos, sean llenos del Espíritu Santo. Porque el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así son muchos dentro de la iglesia. Dios queriéndolos usar, Dios queriéndoles dar algo. Dios da, aunque sea 1, pero es algo. Y con ese 1 se debe de trabajar. Muchos dicen: no, pero es que yo nunca voy a poder predicar. Tu llamado tal vez no es de predicar. Tu llamado tal vez es de algo más. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 trajo otros 5 diciendo: Señor, estos 5 me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Apuntando al fin. Llegando también el que había recibido 2, lo mismo, pasó 4, ven, buen siervo. Versículo 24. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Aquí hay una gran lección para muchos, si pudieran captarla. Este dice: yo te conocía que eres hombre duro, que cegas donde no siembras, que recoges donde no esparciste. Miren, este pobre da pena. Este está confundido. Primero dice, cuando dice que recoges donde no esparciste, que no le dio un talento. Pues ¿cómo le va a decir: tú quieres recoger donde no diste nada? Te lo dio y tú lo escondiste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Algo que me asombra de esto es: este que repartió 5, 2 y 1, que es Cristo Jesús, ¿Él es malo? No, no es malo. Él recoge donde no siembra. Cuando Cristo sembró, Él básicamente sirvió a la humanidad dando su vida por toda la humanidad, para que todo aquel que esté mal venga a Él, se arrepienta, sea salvo por Él. O sea, Él es bueno. Él nos sirvió, Él lo ha dado todo. Pero aquí lo que me asombra es: Jesús no se pone a argumentar con Él. Aquí era como para Jesús le hubiera dicho, o el hombre de lejos que regresa, le hubiera dicho: oye, ¿por qué dices que soy malo? Oye, ¿por qué dices que recojo donde no sembré? No, no es así. Y si hubiera podido meter a discutir con él, pero no lo hace. Te voy a decir algo: si se te olvida todo lo que hoy te he enseñado, te voy a decir lo siguiente: ten cuidado de cómo percibes al maestro, porque no va a cambiar tu percepción, sino que te va a tratar de acuerdo a tu percepción. Y no te va a ir muy bien. Hay quienes en realidad piensan:
mal de la iglesia, mal de Dios. O sea, tienen una idea de que Dios no es justo, de que por qué permitió Dios esto, por qué aquello. Y esos pensamientos los hacen esconder o no usar los talentos que Dios les ha dado. Al final, la clave aquí es esta. Cuando dice echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es la idea principal de estas dos parábolas? Vírgenes que unas tienen aceite pero a la medianoche se les acaba, las otras le dicen no podemos darte las nuestras. Van, el esposo viene, las agarra, cierra la puerta, déjanos entrar. No las conozco. En la próxima parábola es aquel que recibe talentos, lo esconde, pero al final tiene esta mala percepción. No, ¿saben qué hagan con él? Siervo malo, échenlo afuera donde es el crujir de dientes. ¿De qué está hablando aquí? Les digo, es nuestra creencia que está hablando de los últimos tiempos y del día cuando regrese el esposo por su iglesia y se la lleve. Van a haber personas que se van a quedar. Uno a veces tiene que meditar. ¿Cuántos aquí creen en el rapto? No sé si crees en el rapto. Yo creo en la doctrina del rapto. Yo creo que un día, en un abrir y cerrar de ojos, antes de que explote la gran tribulación, el Señor se lleva a su iglesia, porque la ira de Dios no es para los suyos. El Señor se va a llevar a su iglesia. Ahora, yo no sé cuántos creen que esos tiempos están cerca. Yo creo que esos tiempos están muy cerca y que en un abrir y cerrar de ojos esto pasa. Pero lo que estoy tratando de decir es lo siguiente: si el Señor viene en este momento, ¿cuántos aquí se quedarían? ¿Nos iríamos todos? No voy a ver caras. Como pastor, yo quisiera creer que todos nos vamos, que todos están viviendo en santidad, que todos tienen el deseo de que sus lámparas estén ardiendo con el fuego del Espíritu en sus vidas, que todos lo están anhelando, que todos están usando el talento de Dios para servir a Dios. Pero la realidad no es esa. La realidad es que lamento decirles que es muy probable que varios se van a quedar. Y se van a quedar porque no velaron. Se van a quedar porque no hicieron caso de las advertencias cuando el Señor les hablaba. Y la pregunta entonces es: ¿qué va a suceder cuando te quedes? Ay, no me gusta decir eso. No quiero que nadie se quede. Pero si te llegas a quedar, ¿qué va a suceder? Te voy a decir lo que va a suceder. Hay mucha contienda con respecto a esto. Pero algo de lo que va a suceder es que cuando el Señor rapte a su iglesia y se lleve a los que son suyos para desatar y abrir los sellos de castigo sobre la tierra, van a haber muchos como las vírgenes que van a decir: ¡no! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! Y el Señor va a decir: no los conozco. Y allí van a tener que hacer varias decisiones. La decisión que van a tener que hacer es: van a decir, bueno, ya se fue la iglesia, ya se fue. Ojalá, van a haber iglesias donde creo que los pastores se van a quedar. No todos, pero ojalá. Yo no sé, pero yo tengo confianza en el Señor que me voy con Él. Yo no ando dudando, ¿será que me voy? No, sí me voy. ¿Saben por qué? No porque yo sea buena persona, sino porque Él con su gracia me ha alcanzado y he tratado de serle fiel, de buscarlo en todos los aspectos de mi vida. Dependo de Él, mi fe está firmemente en Él. Mi confianza está en Él y trabajo para Él. Ahora, en medio de todo esto van a ver quiénes se van a quedar y cuando se queden. Yo a veces digo, necesitamos grabar un video para darles instrucciones, porque la instrucción que tenemos para ustedes es: no se dejen marcar. Porque dentro de muy poco no van a poder comprar absolutamente nada.
en la nueva economía digital. Esto fue enseñado 2000 años atrás, cuando no existía nada. Y lo que Daniel nos decía en el capítulo 13, versículo 7, con respecto a la tecnología en los últimos tiempos, de cómo iba a desatarse, se ha desatado, hermanos. Y estoy tan asombrado de cómo se ha desatado que se nos olvida. Estamos como ranas dentro del caso de agua. ¿Saben lo que es una rana dentro de un caso de agua, verdad? Para los que no saben, cuando se cose la rana se adapta, se va adaptando. Y aunque el agua se caliente, la rana se sigue adaptando, hasta que es muy caliente y se muere. Así estamos nosotros. Nos estamos adaptando a los cambios. Estamos pero tan controlados por el celular, por el dispositivo. Vivimos vidas adictas al dispositivo y adictas a tantas cosas que nos estamos distrayendo. ¿Cuál es el consejo, pastor? El consejo es: si cuando el esposo venga tu lámpara se ha apagado, o escondiste tu talento y no hiciste caso, no te dejes marcar, porque va a haber un crujir de dientes. Lo que la Biblia nos enseña es que vas a tener que morir decapitado. Vas a tener que dar tu vida. Y cuando vengan por ti y te digan: te tenemos que marcar, ¿quieres comprar? Tienes que tener este chip aquí o como sea. En realidad no sabemos cómo va a ser la cosa, pero ya podemos envisionar muchas cosas. Y al final no te puedes dejar marcar. De esto hablaba Apocalipsis 20, de aquellos que salen de la gran tribulación. Ahora, lo controversial de lo que te quería hablar es lo siguiente. Escucha, por favor. El contexto de estuve enfermo y no me acogiste, tuve hambre y no me diste de comer, encaja dentro del fin de los tiempos. Y lo que creemos es que estos que van a morir, hay muchos que dicen, eso es lo que me dicen, pastor, no van a salir muchos de la gran tribulación, porque lo más probable es que si no servían al Señor, cuando la gracia los cubría y el Espíritu estaba disponible y tenían de todo, mucho menos van a querer servir al Señor cuando ya no esté el Espíritu que los redarguía de pecado, y cuando ya, no, yo no creo que eso sea cierto. Por alguna razón hay gente que le gusta el palo, la leña, no sé, le gusta que le den. Hay quienes solo responden frente a la presión, frente a la amenaza. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No sean de esos. Sean de los cuales el Espíritu les enseña para que anden sobrios, velando, buscando a Dios, sirviendo a Dios. Alguien me podrá preguntar: si me ayudas, Francisco, yo concluyo con esto. Miren, estos de los cuales el Señor habla son los que salen de la gran tribulación. Estos que estaban desnudos, que estaban enfermos, y muchos agarran solo ese pasaje, ¿ven? Y lo desconectan totalmente del contexto de los últimos tiempos y dicen: tenemos que ir a servir, hay que servir a los pobres, hay que servir a los que no tienen. Y les voy a decir algo: hay iglesias que se han metido en servicio social tanto que han abandonado el predicar la palabra de Dios. Aquí pudiéramos muy fácil teníamos una distribución de comida, y habíamos para que el banco de comida nos daba un montón de comida y venían a recogerlo, y teníamos voluntarios y venían. Pero de repente nos dijeron: no pueden predicar de Cristo, solamente repartir la comida. Y dijimos: busquen a otros. Lo siento. Ay, no, pastor, pero es que hay que ayudar. No, lo que hay que ayudar es predicando la palabra de Dios. Lo que muchos están necesitando es que les hables de Cristo, de la esperanza que te mantiene con vida. En Marcos 2, cuando los amigos trajeron al que estaba enfermo,
venían, decían, el Señor lo puede sanar. Y dice que rompieron el techo y lo bajaron así en la camilla, que él no sabía lo que estaba pasando. Baja y el Señor lo mira y le dice: a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Hubo un escándalo en el momento. ¿Cómo este puede perdonar pecados? ¡Ah, blasfemia! Y después le dijo, sabiendo lo que pensaban: pues para que sepan que tengo la potestad para perdonar pecados y también para levantar, ahora te digo, toma tu lecho y vete. Inmediatamente sanó y se fue. Pero la idea principal es: Él está más preocupado de tu alma que de tu salud física. Y vamos a tener que llegar a un momento donde decimos: lo que importa es nuestras almas. Hoy hablaba con una hermana muy querida de mi corazón. Tiene cáncer en el estómago y está pasando por quimioterapia. Y una mujer muy fiel a Dios. Y ella me decía: pero estamos confiando en el Señor. Me decía algo que me tocó muchísimo. Me decía: ¿sabes qué, Mario? Yo amo la vida. La vida es tan linda, pero uno no lo sabe hasta que la está perdiendo. Y eso me despertó. Me decía: es horrible la quimioterapia. Es horrible lo que se siente. Pero me decía: pero mi fe continúa fuerte en el Señor. Y aunque Él me mate, con todo y eso, en Él vamos a esperar por la promesa de la vida que viene. Y me animó tanto eso. Yo dije: oh, wow, qué maravilloso vivir así. Qué maravilloso vivir así. La animaba y le decía: gracias por esa fe. Gracias por mostrarme eso. Porque yo creo eso. Y así es que tratamos de caminar. Hermano, yo no sé cómo estás, dónde estás, qué estás haciendo, pero el Señor viene pronto y quiere que te despiertes. Quiere que seas prudente y no insensato. Quiere que eches mano de lo que te ha dado. Quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Y yo te voy a decir algo. Parece que estamos en relativamente calma, pero siempre viene algo casi al principio del año. Yo no sé qué trae el año. Nadie sabía que octubre 7 iba a traer lo que trajo con eso que pasó en Israel. Nadie. Nosotros estábamos ahí 2 semanas antes con un grupo aquí de la iglesia y como si nada, tranquilos, disfrutando de Israel, y de repente, ¡pum! Tenemos que tener cuidado. Y ese es el mensaje. Ten cuidado, vela, que nadie te engañe. La palabra de Dios parece dura, ¿no? Parece dura, pero en realidad no lo es. Es Dios hablándote y diciéndote: corrige tus caminos, deja de dormir, ponte a cuentas conmigo, porque la vida eterna está disponible y no hay necesidad de pasar por ahí. ¿Puedes ponerte de pie conmigo? Hay una frase aquí que es una muy linda frase, y es la frase que leímos. Me encantó en Mateo. Decía: ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y después decía: entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de ustedes
quieren escuchar eso un día? ¿Cuántos de ustedes les gustaría un día llegar a aquel momento definitivo cuando, como lo que leímos en el principio del versículo 31, va a agarrar a las ovejitas a la derecha, a los cabritos a la izquierda? ¿Quiénes son las ovejitas? Los que lo siguieron, los que dijeron: Dios, mi vida es tuya, tú eres el amo, yo soy el esclavo, gracias por ofrecer mi amistad, me quedo contigo. Y a los cabritos, ¿quiénes son los cabritos? Pues saben que un pastor nunca va a poner ovejitas con cabritos, los va a separar. Los cabritos son aquellos que quieren seguir viviendo como les da su gana. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que el que quiere vivir como le da su gana, que lo haga, que lo haga. Estamos allí. El fin, ¿saben qué es lo que dice Apocalipsis 22, el versículo 11? Dice: el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Yo esto no les gusta a muchos, pero ¿saben qué quiere decir? Yo a veces le digo: si estás así, que estás entre un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, yo digo: mejor vete a parrandear, que es más divertido. Vete a la parranda. Pero ¿cómo puedes decir? Es que te estás acumulando fuego sobre tu cabeza. Entre más escuchas y no haces, estás acumulando fuego. Tal vez allá te pasa algo que te abra los ojos. Así como el hijo pródigo tuvo que haber ido a comer con los cerdos para entonces entrar en sí y decir: ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hay para todos. Hasta los que sirven, ellos reciben de comer y viven en paz y tranquilos. Cierra tus ojos. Medita por un momento. Por favor, medita por un momento en lo que el Señor te acaba de decir. Por favor, medita. ¿Qué estás haciendo? ¿Habrá aceite en tu lámpara suficiente para que te dure toda la noche? Si no lo hay, este es el momento de pedirle al Señor: dame de tu espíritu. No hay nadie que, clamando a Dios, que le pida de su espíritu, Él no lo va a dar. Jesús lo decía de esta forma: si ustedes, siendo gente mala, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más su Padre Celestial les dará al Espíritu Santo? Hermano, es tiempo de pedir al Espíritu Santo que otra vez avive el fuego de Dios en tu vida. Tal vez aquí hay alguien que diga: yo nunca he sentido el fuego de Dios. Pues Dios te lo ofrece, diciendo: todo aquel que me busque nunca va a ser defraudado. Yo le daré de mi espíritu y el viento de mi espíritu lo impulsará hacia el frente. El Señor tiene tanto para nosotros. Quiere revelarte cosas que tú no conoces. Quiere mostrarte su poder. El problema no es con Él, el problema es con nosotros, con nuestras actitudes y nuestras búsquedas. Yo voy a abrir este altar para todo aquel que el día de hoy dice: Señor, siento que mi aceite está bajo y necesito de tu espíritu en mi vida. Para todo aquel que dice: percibo en el espíritu que los tiempos son malos y que estoy cansado, me siento decaído, estoy sufriendo de depresión, de ansiedad, cuando esas cosas no le pertenecen a los hijos de Dios.
El Señor te da talentos para que los uses, no los escondas. Él te ama. Así que el altar está abierto, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él refresque en medio de nosotros su espíritu. En el nombre de Jesús vamos a cantar un canto.